capítulo 9. Vamos a leer el capítulo 9 del libro de Romanos, la carta a los Romanos. Aleluya. Capítulo 9. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. 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 Puede tomar asiento. Estaba leyendo este pasaje ayer y meditando y preguntándole al Señor de cómo, hermanos, hoy en día podemos ver a las personas que son familia, ¿verdad? A veces la propia familia no quiere buscar a Dios, la familia en carne, ¿verdad? La familia que ha nacido en un núcleo familiar, no estamos hablando de la familia en Cristo, sino de la familia en carne. Y Pablo está diciendo, verdad digo en Cristo, no estoy mintiendo, está expresando una verdad. No miento, digo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza. El apóstol Pablo tenía una gran tristeza, y es cierto, hermano, a nosotros nos produce una gran tristeza el saber que nuestro hermano en carne, que nuestro hermanito, que nuestra hermanita en carne, hermano, tiene la oportunidad de ser salvos como nosotros también, y no lo hacen, no toman la decisión de echar mano a la vida eterna. Y a veces, hermano, lo que surge, porque nosotros a veces nos preocupamos y comenzamos a hacerles un poquito de fuerza a que busquen de Dios, comenzamos de alguna manera a evangelizarlos más y a insistirles a que busquen el camino del Señor, y los familiares de uno, hermano, lo que hacen es molestarse, se molestan, lo tratan de loco a uno, se justifican, dicen, yo estoy bien, no necesito ser como tú, ¿verdad? Tú estás perdiendo el tiempo, tú deberías de tener otro trabajo en lugar de estar yendo a la iglesia, tú deberías de andar en buen carro, tú deberías de tener ya una buena casa, pero estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Y hermano, en lugar de que nosotros convenzamos a nuestros familiares, lo que conseguimos es que se irritan, se molestan. Y esto produce tristeza en nosotros. Produce tristeza, ¿por qué, hermano? Porque usted y yo sabemos que hay un infierno. Y que en el infierno no es un lugar de gozo, es un lugar de tormento. También conocemos que hay un cielo y hay un paraíso, hay una gloria para todo aquel que reciba a Cristo Jesús. Pero la persona se empeña en decir que no. Y hermano, al apóstol Pablo le sucedía lo mismo. Oiga bien, Pablo, hermanos, era un apóstol que donde ponía las manos, el enfermo se sanaba. Pablo era un hombre, hermano, que si hablaba una palabra, Dios la cumplía. Pablo era un hombre que ni la tempestad, un Euroclidón lo agarró en el mar Mediterráneo y no lo mató. Lo mordió una serpiente y no lo mató. Aleluya. Oiga, hermano, lo persiguieron para matar y no lo lograron, hermano. Pablo hasta tuvo que ser bajado en una canasta de los muros de aquella ciudad para que no lo encontraran, y no lo encontraron. A Pablo, hermano, lo buscaron para matarlo, y era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios de una manera sobrenatural. Tanto, amados hermanos, que los endemoniados le ponían las manos y eran liberados. Los enfermos eran sanados, hermanos. Y donde imponían las manos, las personas se llenaban o eran bautizadas por el Espíritu Santo de Dios. Pero tenía un problema de tristeza, Pablo. Mire, hermano, cuando nosotros vamos de la iglesia, ¿verdad?, y nos dirigimos a nuestros hogares,
y en la iglesia hemos visto milagros y prodigios. Hemos oído la palabra que nos ha llenado y nos ha fortificado, nos ha motivado, hermano, y creemos más. Cada vez que venimos al culto, vamos más convencidos de que hay un Dios que salva, un Dios que perdona. Y el problema es que cuando llegamos a la casa o llegamos donde el familiar, con el caso de Pablo, tenía una gran tristeza, un dolor continuo. No era cuestión, hermanos, que Pablo esto lo veía allá cada 2-3 años. Era un dolor continuo de ver cómo sus hermanos de carne le producían este dolor continuo en su corazón. Y eso nos sucede a veces. Tal vez vamos gozosos de la iglesia y llegamos a la casa y, hermano, el familiar, el pariente, a veces son nuestros padres, a veces nuestros hermanos en carne, a veces nuestros hijos. Y usted viene tal vez de la iglesia de oír un mensaje en donde el predicador se enfocó o tocó el tema acerca del infierno, de la condenación, de Rico y Lázaro, y sabe que esa palabra es verdadera, y llega a su casa y encuentra a su familiar que no quiere nada con Dios. Da tristeza. Yo entiendo a Pablo en cómo él se sentía en este momento, porque deseara yo mismo ser anatema, dice. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Oiga, quisiera yo mejor, en lugar que ustedes sean separados de Cristo o sean anatema, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Quisiera yo mejor ser anatema y apartado de Cristo, y no que ustedes estén apartados de Cristo, mis hermanos en carne. Oye, que son israelitas, que son descendientes de Abraham, que son hijos de la promesa, que son, hermanos, pueblo escogido de Dios, pueblo con pacto, o sea, con el pacto de Dios. No es cualquier pueblo. Es decir, el simple hecho de ser israelita ya te hace alguien delante de Dios. Aleluya. Amén. El simple hecho de ser israelita, ¿por qué? Por medio del pacto. Ahí está, por medio del pacto. Por eso cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, ¿qué dice Jesús? ¿Ah? ¿Qué le dice a Jesús? Hoy ha venido gozo a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Hermanos, Zaqueo era ladrón. Era, hermanos, un hombre que estafaba a la gente. Hacía malos los taxes, Zaqueo. Sí, Zaqueo hacía malos los taxes, hermano. Era un cobrador de impuestos. Era el que hacía los taxes. Y robaba. Le quitaba a la gente, ¿ya?, de los taxes. Eso era antes que se dejaba a la gente quitar de los taxes. Hoy no. Hoy estamos ya, hasta sabemos nosotros ya cuánto, ¿verdad? 2 niños tengo, dicen 1,000 por cada uno. Estoy aquí revisando. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Aleluya. El simple hecho de estar en el linaje de los israelitas ya te hace alguien delante de Dios. Entonces Pablo está diciendo: y ustedes, qué lástima, porque son del linaje, son de la promesa, son de la gloria, son de la adopción. Aleluya. Yo quisiera mejor ser anatema y ser apartado de Cristo, para que ustedes se salven. ¿Por qué? Que son israelitas, de los cuales son de la adopción, de la gloria, del pacto, de la promulgación de la ley, del culto y las promesas. Oiga, Aleluya. santo es el Señor, hermano. Y ese es el problema. Esto lo podemos traducir hoy en día. Claro, nosotros no somos israelitas por pacto, ¿verdad?, ni por sangre, sino que somos israelitas espiritualmente hablando, descendientes de Abraham a través de la fe. Entramos al pacto a través de la fe, por la fe. Si nosotros creemos como creyó Abraham, seremos justificados como también Abraham fue justificado. Entonces entramos al pacto, pero Pablo está hablando de un linaje, de una genealogía.
de una genealogía la cual viene en el linaje de los israelitas, de los hebreos, de los judíos. Amén. Que eso debería de ser muy importante en la persona. Y esto, como le digo, lo podemos traducir hoy en día como cuando un niño nace en un hogar cristiano y se aparta de Dios. Sí, amén. Hermano, de hecho, de los niños que nacen en un hogar cristiano, en un ambiente cristiano, en un hogar evangélico, son presentados, hermanos, delante del Señor en un altar. Son presentados y dedicados a Dios. Es decir que, hermanos, ya son ellos también israelitas por la fe. Son, hermanos, de la adopción. Somos adoptados. De hecho, la Biblia nos llama a nosotros injerto. Amén. Hemos sido injertados. Aleluya. ¿Y qué sucede con estas personas que crecen debajo de la banca de las iglesias? Cuando llegan a grande, se apartan. Se apartan. Y aún conociendo o siendo o estando bajo la promesa. Por eso usted no ha escuchado que hay personas que dicen, pero usted está en la promesa porque sus padres son cristianos. Eso tiene mucho peso. Si sus padres son cristianos y usted está apartado del evangelio, usted está en la promesa. O sea, Dios prometió. Pues hermano, en el libro de los Hechos dice que el carcelero, cuando Pablo estaba allá en Filipos con Pablo y Silas, estaban en Filipos y fueron prisioneros en aquella cárcel. Dice que, hermanos, cantaban himnos espirituales en la noche y se rompieron los cerrojos. Un terremoto abrió las puertas y el carcelero llegó asustado, y cuando vio que todos los presos podían escapar, tomó la espada para matarse a sí mismo. Y Pablo le dijo, no lo hagas. Amén. No te mates. Todos estamos aquí. Aleluya. Aquel hombre dijo, yo también quiero ser como ustedes. Cuando Pablo le dijo, Aleluya. cree tú y toda tu casa será salva. Ahí está la promesa. Cuando un padre de familia se convierte en Cristo, la familia entra a la promesa de salvación. Estamos en la promesa. Estamos, hermano, en el pacto. Estamos en la adopción, en la gloria, en el culto, en la promulgación de la ley. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Aleluya. Imagínense. Sabiendo ellos, hermanos, que venían de un linaje escogido para sacar de ahí la simiente piadosa, que es Cristo Jesús, la simiente escogida, y aún así, hermanos, estaban apartados. Y Pablo dice que de ahí, de la carne, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Imagínense que, bueno, de hecho nosotros debemos de sentirnos privilegiados, hermanos, de ser también de Cristo, ¿verdad? Somos hijos del Señor. Pero hablando hermanos, en la dinastía, ¿verdad? Hablando en la genealogía de las personas, imagínense que usted tuviera, ¿verdad? Esa cadena genealógica de Cristo, ¿verdad? Que su tatarabuelo hubiese sido, ¿verdad?, de la familia de Cristo, de los hermanos de Cristo. Lógico está que Cristo no tuvo hijos, ¿verdad?, así biológicos, sí, pero tuvo hermanos que estos sí tuvieron familia. Y los hermanos de Cristo fueron hermanos engendrados en el mismo vientre que Él fue engendrado. Amén. Imagínense que usted fuera, ¿verdad?, de esa familia de José y María. Primos de Jesús. Aleluya. Aleluya, imagínense. Si con ser, hermano, medio pariente del alcalde, ¿verdad?, del cantón, ya sacamos pecho. Aleluya. Soy el primo del alcalde, don Tiburcio, no sé qué, de allá del cantón, Tijuiste arriba. Y hermano, ya sacamos pecho. Santo, ya nos sentimos que usted es el primo del alcalde. Sí, soy el primo. Yo soy el primo del jefe donde yo trabajo, tengo cuello, y ya nos sentimos así. Imagínense que vengamos de la carne, supuestamente, según la carne, de donde vino Cristo, de la familia de Cristo, y aún así apartados. Por eso
mucha gente señala a las personas que son hijos, que toda la familia es cristiana, pero solo él es la ovejita negra. Todo el mundo dice, mira, y es hijo del pastor de la misión grande de tal lugar. Es señalado, y por eso Pablo sentí un gran dolor y tristeza ver eso, hermano. Porque si una cosa tienen los judíos es que no pierden su linaje, ¿verdad? Hoy en día usted ve los judíos, miren, vuelvo y repito, por ahí por la Arcola, ¿verdad? La Arcola, Eva. Ahí hasta los niños así chiquitos ya van vestidos con su kipá, su sombrerito y su trajecito negro, y ahí van pues el día de reposo a la sinagoga. Todos, las niñas, ¿verdad? Bien vestiditas, todas bien chapuditas, ahí bien cuidaditas, ¿verdad? No se ve ni un hijo de ellos así, ¿verdad? Desorientados, todos, incluso, hermanos, los judíos, desde que nace el niño dicen el doctor fulano de tales, ¿verdad? Igualito que nosotros. Nace el niño y dice igualito el tata, dice la oreja, le sacó el papá, pata plana igual que el papá, tipote timbuco, y así tratamos nosotros a los hijos, nomás nacen, ¿verdad? Y ellos no, ¿sabe? Ellos cuidan su linaje, ellos cuidan su descendencia. Hermano, entre los judíos son gente que siempre llevan un patrimonio. Nunca ningún padre judío deja sin heredad a su hijo, nunca, siempre le dejan algo, trabajan por ellos, se esfuerzan por ellos y tratan de darle la mejor educación, y sobre todo que busquen a Jehová, ¿ya? Es una enseñanza necesaria y una enseñanza o una costumbre, una práctica necesaria que se debe de tener dentro del hogar judío, que busquen y adoren a Jehová. Por algo, si usted ve la ley, en la ley, hermanos, en el libro de Éxodo también habla la Biblia que Jehová le dice como mandato al pueblo que no se olviden de Jehová, que le cuenten a sus hijos y que sus hijos le cuenten a sus hijos, y así sucesivamente. Tanto, hermanos, que el Señor le dice que escribiera esas cosas, la ley, que escribiera acerca de Dios en las puertas, en los postes, en los dinteles, en la frente, en las filacterias, para que, hermanos, los hijos no se olvidaran de Dios. Porque era penoso que alguien fuera del linaje de una tribu y que estuviese metido en el mundo. Y eso es lo que sucede hoy en día. Y Pablo se siente triste. Amén. No que la palabra de Dios no haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué está diciendo Pablo? No es que no se le haya predicado a estos. Mire, hermano, la gente que no quiere buscar de Cristo, nuestros familiares estamos hablando, ¿verdad? Pablo está hablando de su familia en carne. No es que ellos no sepan de la Biblia. Si es posible, ellos saben más que nosotros. Saben, hermano, y entienden y conocen. Y cuando lo ven cometer un error a usted, le dicen, hey, pero ese es pecado. Si la Biblia dice, bien saben, hermano. Bien saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero no es porque la palabra de Dios haya fallado en ellos, o no haya tenido eficacia, o no haya tenido el mismo efecto que tuvo en nosotros. No es eso, sino que, hermanos, no todos son lo que aparentan. No todos, no porque vivo en un hogar cristiano, yo tengo que, verdad, también esperar que toda mi familia sea cristiana. Por eso dice, porque no todos los que descienden, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Amén. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿No? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Miren qué terrible es que nosotros no somos hijos de carne de Abraham, ¿verdad que no? No, sino que, hermanos, somos hijos de Abraham a través de la fe, a través de la promesa. Y yo le aseguro que pueda que hayan hijos de Abraham que estén apartados de Dios. Por eso Jesús le dice a aquellos fariseos,
ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham. Así es. Ustedes son hijos del diablo. Y ahí brincaron los fariseos y dijeron, ¿cómo que hijos del diablo? Si nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿cómo dices tú que somos esclavos? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. ¿Ah? Miren, les dijo Jesús, si ustedes verdaderamente fuesen hijos de Abraham, no me quisieran matar. Ustedes me quieren matar. Si las obras de Abraham estuvieran en vosotros, no quisieran matarme a mí, pero lo que quieren es matarme. Ustedes son hijos del diablo, porque el diablo desde el principio peca, desde el principio mata, desde el principio engaña. Y hermano, y estos eran legítimamente hijos de Abraham, pero sus hechos negaban ser hijos de Abraham. Y nosotros tal vez no somos hijos en carne de Abraham, pero a través de nuestros hechos de fe, venimos a formar parte de la descendencia de Abraham. Amén. O sea que somos hijos del amigo de Dios a través de la fe. Amén. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ahí hay una comparación entre dos hijos que son hermanos entre ellos, ¿verdad? El hermano Jacob y Isaac. Y ahí hubo una gran riña, hermano. Y los dos eran hijos de la promesa, pero no por ser hijos de una carne o de una familia o de una madre y padre, quiere decir que van a ser amados de la misma manera, sino que Dios amó más a Jacob que a Esaú. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Claro que no la hay. Por eso la gente dice, pero qué injusto, ¿por qué Dios llama a la familia y deja a una ovejita afuera? No es injusticia, es, hermanos, conforme a cómo Dios llama. Esto no es por cosa de hombre o elección de hombre, sino elección, ¿verdad?, de aquel que llama. Amén. Amén. Pues Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Pero esto era lo que le dolía a Pablo. A Pablo le dolía que sus hermanos en la carne, siendo israelitas, no buscaban al Señor. Amén. Hasta aquí ha llegado el consejo de la palabra, hermanos, sabiendo que usted es de pocas palabras, ¿verdad? Hay mucho entendimiento. Amén. Amén, hermanos. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y hermanos, vamos a dejar esto hasta acá, ¿verdad?